Buenas tardes, querida audiencia, hermanos, amigos que nos ven aquí a través de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos una vez más aquí con ustedes para compartir con ustedes la palabra de Dios. No hay cosa mejor que hablar del amor de Dios, de la salvación que tenemos en Cristo. Podemos hablar de muchas cosas buenas de este mundo, pero no hay cosa mejor que compartir las buenas nuevas de salvación, porque eso es lo que más necesitamos, eso es lo que más deseamos como gente que queremos vivir para Dios y como gente que queremos sobrevivir. Y la semana pasada, introducción acerca de lo que son realmente los últimos días, estuvimos de mucha incertidumbre con esta pandemia, en tiempos de mucha confusión, donde mucha gente tiene preguntas de todo tipo. Y en medio de la confusión también viven con miedos y temores. Pero para eso está la palabra de Dios, para que nos apoyemos en ella, para que Dios nos dé la fuerza, el ánimo, la valentía que necesitemos para enfrentar estos días y para enfrentar la vida hasta donde Dios nos la quiera dar. Así que pues hablábamos la semana pasada de que como la iglesia cristiana es a la que pues creemos que es la que mejor sabe de las escrituras, la que entre el cristianismo verdadero hablamos de aquellos que conocen a Cristo como Señor y Salvador, que realmente no son catalogados como otra religión más, sino como Jesús dijo, como la sal de la tierra o como la luz del mundo, que si cumpliéramos con nuestra función en general, no solamente dos cristianos en una iglesia, otros dos, tres en otra iglesia, sino que si todos los cristianos cumpliéramos con nuestra función de ser esa sal de este mundo y esa luz de este mundo, pues creemos de que no habría necesidad, o por lo menos de que este arrebatamiento del que habla la palabra de Dios no se diera tan pronto, o tal vez ni hubiera necesidad, pero Dios, como conoce todas las cosas desde el principio, desde hace siglos y siglos viene hablando de esto, porque sabe que los seres humanos pues somos, tenemos la tendencia a no permanecer fieles, a no permanecer responsables todo el tiempo, y eso realmente el Señor en su misericordia lo ha dejado como una salida, porque en una ocasión el Señor dijo, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Realmente si el Señor no hubiera puesto un día para ese arrebatamiento y llevarse a todos aquellos que estén listos, que posiblemente comparado el número a la población que hay en el mundo no sean muchos, pero es una salida que todos tenemos la oportunidad, todo ser humano que quiera venir a Cristo, todo cristiano que quiera vivir para Cristo, tenemos esa oportunidad. Si no la aprovechamos, pues ya es asunto de cada uno, ¿verdad? Pero Dios nos ha dejado esa salida, porque si no, entonces nadie se salvaría. Acuérdese que el arrebatamiento, el apóstol San Pablo habló en primer libro y segundo libro de sus tesalonicenses, de las epístolas a los tesalonicenses. Les habla y les explica sobre este arrebatamiento y dice que la aparición del anticristo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea que Satanás tiene este plan desde hace muchos siglos también. Es más, en la Biblia católica hay unos libros que se llaman los libros de los Macabeos, que fueron unos hombres judíos que vivieron más o menos como 150 años antes de que el Señor Jesucristo viniera, y hablan de que ellos batallaron en aquel entonces contra los emperadores que habían de Grecia en la tierra de Israel. Y uno de esos emperadores hizo lo mismo que va a hacer el anticristo cuando aparezca en esta ocasión. Y ahí lo relata muy bien en uno de los libros de los Macabeos. Y eso fue solamente para el pueblo de Israel. Dicen que según la escritura en esos libros de los Macabeos, habla de que este emperador que se llamaba Teofanes, tiene nombres medio raros porque eran personajes de origen griego, pero representaban muy bien al anticristo, e incluso llegó a hacer lo que la Biblia llama la abominación desoladora, porque los judíos pues no comen en aquel entonces, especialmente Dios les prohibió que comieran carne de puerco, y este hombre sacrificó un puerco dentro del templo en Jerusalén en ese entonces,
así cometiendo una gran abominación y obligando a algunos judíos a que comieran carne de puerco. Entonces era una representación del anticristo de aquel entonces, solamente que ahora que cuando aparezca este anticristo va a ser a nivel mundial, que va a causar daño no solamente a la nación de Israel. Entonces lo mismo ahora el Señor también, en aquel entonces Dios ayudó a esa gente para que sobreviviera. Ahora nos ha dejado una salida, porque la intención del diablo es satanizar a todo el mundo. Y si la iglesia cristiana, como dicen en la parábola de las 10 vírgenes, que todas se durmieron, hablando de que todo el cristianismo va a entrar en esa apostasía de que habló el apóstol San Pablo también, en esa rebelión, de tal modo de que esa luz que es el cristianismo verdadero se va a apagar, el mundo va a quedar en tinieblas. Esa sal que ya no va a tener cumplir con su función, que son todos aquellos cristianos que han nacido de nuevo y que conocen a Cristo, que conocen las Escrituras y que incluso han experimentado el poder de Dios en más alguna ocasión en su vida, pues no va a funcionar. Y por eso es que Satanás va a poder hacer lo que él quiera, va a traer a su anticristo, va a hacer que aparezca, porque la intención de él es satanizar al mundo, así como estaba el mundo antes de que viniera el Señor Jesucristo. La nación de Israel eran los únicos que conocían a Dios y muchas veces también sucumbieron a esos engaños del diablo. El mundo estaba totalmente satanizado. Una de las cosas que usted puede notar a través de toda la historia en las culturas, desde los aztecas hasta la Torre de Babel, es que casi todas tenían representaciones de serpientes. Y pues no está más claro de que pues Satanás era el que tenía control de todo eso. En la historia secular no van a decirle así, no le van a hablar así, porque pues la historia secular no tiene nada que ver con el mundo espiritual, no hablan del mundo espiritual, no hablan del poder espiritual, porque ellos todo lo ven desde un punto de vista lógico, y por eso muchas veces dicen, no le damos explicación quién construyó esto, no hayamos explicación cómo pasó esto, cómo esta civilización desapareció. Pero la palabra de Dios sí lo dice cómo, ¿verdad? Porque ellos no se atreven a ir más allá ya, supuestamente porque no quieren entrar al mundo espiritual, pero la palabra de Dios nos aclara y dice que el mundo estaba satanizado antes de que el Señor Jesucristo, y aún después Latinoamérica, hasta que no fue descubierta por Cristóbal Colón, ahí estaban los aztecas y muchos de los pueblos que vivían acá de estas culturas haciendo sacrificios satánicos, sacrificios humanos. No me diga de que eso no tiene que ver con satanismo, así que podemos ver de que esa es la intención del diablo. Si la iglesia del Señor Jesucristo no despierta, así puede haber incluso regiones hoy en el mundo, ciudades, hasta países tal vez enteros donde el diablo predomina, la hechicería, la brujería, el satanismo de alguna o de otra forma. No hay cristianismo para nada, él tiene control absoluto. Pero él quiere controlar a todo el mundo, no solo ciertos lugares, ciertas partes o ciertos países. Y por eso es que él quiere traer a su anticristo. Y el Señor entonces la salida es, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios no nos da carga que no podamos llevar, y que juntamente con la tentación, el problema siempre va a proveer la salida. Y la salida es esto de que estamos hablando del arrebatamiento. Ahora, en el arrebatamiento pasan dos cosas. Dios nos quita de este mundo para no enfrentar todos esos problemas y toda la calamidad que va a venir por esos 7 años. Y al mismo tiempo también dice la palabra de Dios que va a transformar nuestro cuerpo de humillación, llama el apóstol San Pablo, nuestro cuerpo que fácilmente se cansa, que fácilmente puede ser tentado, que está totalmente limitado, que fácilmente se enferma, que fácilmente falla, que realmente nuestro cuerpo incluso lo tenemos que cubrir con ropas y con todo aquello que hacemos para nuestro cuerpo, porque realmente es una vergüenza nuestro cuerpo. La semana pasada también hablábamos de que íbamos a usar el verso de segundo libro de los Reyes, capítulo 2 y verso 1, donde dice la palabra de Dios y se refiere al profeta Elías, porque queremos usar al profeta Elías como ejemplo para lo que va a suceder, ya que él creemos que es el mejor ejemplo. Podríamos decir que el profeta Elías era el cristiano del Antiguo Testamento. Y dice el capítulo 2 y verso 1 que cuando Jehová Dios quiso levantar o alzar a Elías en un torbellino, dice que él juntamente con el profeta Eliseo iban saliendo de esta ciudad que se llama Gilgal. Y todo esto pues es muy significativo, porque Gilgal
significa vergüenza. Una ciudad donde llegó Josué cuando después de conquistar tierras de Canaán, cruzaron el río Jordán y el primer lugar donde se encontraron fue esta ciudad que se llamaba Gilgal. Y allí dice que Josué, el que se quedó reemplazando a Moisés, circuncidó a todos aquellos que no estaban circuncidados, todos aquellos que venían saliendo de Egipto y que entraron a la tierra prometida. No estaban circuncidados y ahí los circuncidó porque Dios había hecho ese pacto con la nación de Israel cuando los sacó de Egipto, cuando les dio las leyes. Les dijo que todo varón iba a ser circuncidado. Y entonces ahí los que no estaban ya circuncidados, ahí lo hizo Josué. Y esa ciudad entonces se llamaba también significa rodar. Y decimos esto porque cuando entonces vivimos solamente para la carne y nos conducimos solamente por los deseos de la carne y actuamos y todo lo que hacemos solamente es con la fuerza de la carne, eventualmente vamos a fracasar. Y en vez de que nos venga honor, reconocimiento, lo que nos va a venir siempre es vergüenza. Vea ahorita en este mundo entero con esta pandemia, los gobiernos con toda la tecnología que presumen que tenemos y que hay, no saben qué hacer y no han podido controlar esta que llaman esta epidemia o pandemia. ¿Por qué? Porque sin Dios todo el tiempo vamos a tener que hacer las cosas de acuerdo a nuestra fuerza, de acuerdo a nuestro intelecto, de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos. Y hay cosas, escuche, hay cosas y problemas en este mundo que el intelecto, la inteligencia humana, el conocimiento humano, la tecnología, cualquier cosa en que nos apoyemos, no va a ser suficiente a menos que pongamos y depositemos nuestra fe en lo que es la palabra de Dios. Por eso los hombres, por muy inteligentes que sean, hay cosas que tienen su límite y a menos que vengamos humillados ante el Señor Jesús y lo reconozcamos como Señor, vamos a fracasar y después del fracaso lo que viene es la vergüenza. Por eso Elías allí cuando dice que Dios quiso levantar a Elías, él se estaba preparando, esa es la ruta de preparación para que Dios nos levante. Salir de Gilgal, de andar dando vueltas solamente, apoyándonos en las fuerzas de la carne y nunca llegar a nada, nunca llegar a completar, nunca llegar a ninguna cosa que hagamos, porque siempre nos estamos apoyando en la fuerza de la carne y en la carne uno se cansa y se frustra y cuando uno no cumple con las cosas y con las responsabilidades como ser humano, ya sea como papá, como esposo, como hijo, como trabajador, como empleado, como presidente, como lo que sea de este mundo, lo que nos viene después es frustración y nos sentimos avergonzados porque entonces viene la depresión, decimos, pues no, realmente no soy mejor de lo que yo pensaba, no puedo hacer las cosas ni siquiera que tengo que hacer. Por eso es necesario que vengamos al Evangelio, a conocer al Señor Jesucristo. Cuando el Señor ascendió al cielo, acuérdense que hablamos en un video por ahí, y les dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo y van a recibir poder. Poder. Acuérdense que también el enemigo, el diablo, él no le importa cuánto sabemos de la Biblia, cuánto vamos a la iglesia, cuántas iglesias hay en una ciudad, cuántas denominaciones, no. No le importa nada de eso, porque mientras la gente no tiene poder, mientras la gente vive en la carne, por eso él tiene a tanta gente engañada con religiones que suenen muy bonito, pero que solamente operan, viven, trabajan, hacen las cosas de acuerdo a la carne, a la fuerza de la carne, porque como no conocen a Dios, aunque hablen de Dios muchas veces, mientras no conocen a Dios, y muchas veces incluso, para peor todavía, muchas de estas religiones y gente religiosa, incluyendo ahí a mucha gente que se autodenomina cristiana protestante de cualquier denominación y que incluso pueden conocer la Biblia de lado a lado, pero no tienen poder. ¿Por qué? Porque es más importante, escuche, es mucho más de valor e importante conocer al autor del libro que al mismo libro. ¿De qué me sirve a mí conocer todo el libro y no conozco al autor del libro, el que escribió el libro? ¿Entienden? Hay países donde la gente cristiana tiene mucha persecución que incluso está prohibido por la ley, por los gobiernos como China, en otros lugares, de que tengan una Biblia. Y mucha gente no la tiene. Conocen muy poco la palabra de Dios, pero
con eso poco que conocen, han nacido de nuevo, han entrado al reino de Dios y conocen al autor del libro. Eso es más, es bueno conocer la palabra de Dios, no vamos a decir que no. Y yo quisiera motivar a toda la gente que se pusieran a leer la palabra de Dios, que se pusieran a escudriñar la palabra de Dios, que no se dejen guiar solamente por lo que yo diga o cualquier otro maestro o predicador. Hay que conocer la palabra de Dios, por eso estudiamos y enseñamos. Pero más importante que conocer el libro es conocer al autor del libro, a Dios mismo, tener una relación a través de nacer de nuevo en el Espíritu, y el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, nos va a enseñar. Por eso muchas veces, aunque la gente conozca la palabra de Dios, yo puedo decirle, conozco teólogos que saben muchísimo de la palabra de Dios, de historia, que tiene que ver con la historia bíblica, saben muchísimo, pero chocan con la misma palabra de Dios y ellos mismos dicen, no nos explicamos por qué la Biblia dice esto, incluso en unos lugares se contradice, pero es porque ellos quieren entender la palabra de Dios con pura lógica, con puro sentido humano, y no. La palabra de Dios es para que Dios mismo nos la revele y nos la enseñe y nos haga aceptar y creer lo que estamos leyendo, lo que se nos revela. Hay cosas que podemos leerlas, pero no es lo mismo que vayamos a leer la palabra de Dios a que Dios nos revele lo que estamos leyendo, que lo que significa. ¿Entiende? Por eso al enemigo no le importa. Lo que menos le importa es cuántas iglesias hay, cuánta gente se reúne o no se reúne, cuánta gente sabe la Biblia. Él está preocupado por las personas que tienen poder. Poder para solucionar los problemas diarios de la vida, para ser mejor personas, para ser fieles hasta la muerte. ¿Sí? Y por eso él entonces le preocupa que esta apostasía, este alejamiento de Dios, este enfriamiento, esa indiferencia crezca entre el cristianismo verdadero, porque sabe que son aquellos que representan la luz del mundo, aquellos que representan que son la sal de la tierra, y cuando esto ya no exista o se apague por completo, entonces ya no hay quien lo detenga a él para que él traiga su anticristo. Y así su intención de él es satanizar a todo el mundo. Lea el libro de la Revelación y eso es de lo que se trata. Vea que en el capítulo 17, 18 más o menos del libro de Revelación, dice que el anticristo, después de que impone su marca, él mismo se deshace de la religión que hay en aquel entonces. Él mismo se deshace. Dice, ¿por qué? Dice, pues ya no lo necesito para nada. Ya mismo yo me declaré que yo mismo soy Dios aquí en la tierra. Ya no necesito ninguna religión. Estén proclamando lo que sea. ¿Entienden? Porque si la intención del diablo es satanizar a todo el mundo, así como estaba antes de que Cristo viniera, y aún peor todavía. Por eso es tan importante que entonces nos pongamos a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y la tomemos con más seriedad. Dice que Elías y Eliseo venían saliendo de Gilgal. Tenemos que salir de ese círculo, de ese dar vueltas en vano como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. De Egipto a la tierra prometida no hubiera sido más de 3, 4, 5 días de camino, pero tardaron 40 años y andando vueltas en el desierto solamente, vuelta tras vuelta en la misma ruta. ¿Por qué? Porque no le creían a Dios. Porque a pesar de todos los milagros y todas las cosas que Dios hacía, se la pasaban murmurando, se la pasaban viviendo en la carne. Y en la carne, acuérdense, siempre vamos a terminar en vergüenza. En el libro de Corintios capítulo 15, yo le recomiendo que vaya y lo lea porque es el capítulo que habla de todo lo que explica el apóstol San Pablo es de la resurrección. Y explica el porqué de la resurrección. Por qué tenemos que ser transformados. Y empieza diciendo, porque dice, el Señor resucitó al tercer día, dice, de acuerdo a las Escrituras, dice, y luego empieza hablando, dice, ¿por qué algunos de ustedes enseñan de que no hay resurrección, sin embargo se bautizan por los muertos? Dice, si no hay resurrección, entonces no tiene sentido que ustedes se bauticen. Y ahí empieza a hablar de muchas cosas. En el verso 35, 15, 35 dice, pero algunos de ustedes dirá, ¿y qué cuerpo van a traer los que resuciten? Y ahí también les explica, les dice, necio, ¿acaso lo que tú siembras no se siembra primero como un grano de trigo, de maíz desnudo? Dice, y después sale la planta, dice, así, dice, son todos los que van a resucitar. Es como un grano de maíz que se va a sembrar y después va
a salir algo pues, verdad que no es absolutamente igual al grano de maíz, sino que es una planta con totalmente características diferentes. Entonces el apóstol les explica en todo ese capítulo acerca de la resurrección y de la transformación que va a sufrir va a pasar toda aquella persona que se vaya en este arrebatamiento. Vuelvo a repetir, el Señor no solamente nos va a quitar de pasar por esa tribulación y gran tribulación de 7 años, sino que también va a transformar nuestro cuerpo. Dice en el libro de Filipenses 3:20, dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, dice, el cual va a transformar el cuerpo de nuestra humillación, lo va a transformar y lo va a hacer de acuerdo al cuerpo de su gloria, de su imagen de Él, con el mismo poder con el cual puede sujetar todas las demás cosas también. ¿Ya? Ahí está la promesa. Filipenses 3:20 dice que el Señor, nuestra ciudadanía está en el cielo. Ve, aquí en este mundo hay gente que gasta mucho dinero y se esfuerza mucho por tener la ciudadanía americana o de algún otro país, ¿verdad? Y es bueno si lo puede lograr. Pero aquí el Señor nos está ofreciendo una ciudadanía que está por sobre todas las cosas, no una ciudadanía para Estados Unidos o México o europea de algún otro país, que si es importante para una persona, pues qué bueno que lo consiga. Pero dígame, ¿qué sería mejor que usted fuera ciudadano de cualquier país de este mundo o del cielo? Por eso dice ahí que somos, que nuestra ciudadanía, aquel cristiano que es nacido de nuevo, que cree en el Señor Jesús y que sea fiel hasta la muerte, dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que nosotros vivimos aquí, estamos en este mundo de paso. Y mientras estamos aquí hay que esforzarnos por ser esa luz del mundo. Hay que esforzarnos por ser esa sal de la tierra. No vivamos los días en vano. No vivamos con esa esperanza de que, ay, a ver cuándo el Señor viene en el rato y nos vamos como que si fuéramos a entrar al cielo de puro panzazo, de pura chiripada, de pura casualidad. No, disfrutemos la vida aquí en Cristo. Hay que esforzarnos, claro, ¿verdad? No va a decir que es fácil, pero fíjese lo que escribió el apóstol San Pablo en los Romanos, en el capítulo 5 y verso 17. Vea lo que escribió el apóstol San Pablo. Dijo, porque si la muerte reinó por el pecado de un hombre, ¿cuánto más no reinaremos nosotros en vida a través de uno, Jesucristo, los que recibamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia? Ahí el apóstol está haciendo una comparación y dice, si la muerte reinó por el pecado de un hombre de Adán, por un puro pecado reinó la muerte, dice, hasta que se dio la ley de Moisés y vino también después el Señor Jesús, dice, ¿cuánto más, dice, no vamos a reinar en vida? O sea, ahora, dice, a través de uno, del Señor Jesucristo, dice, los que seamos capaces de recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea que así es como debería de vivir la iglesia del Señor Jesucristo. No ahí atormentada, frustrada, cansada, ociosa, negligente, descuidada. No, sino que siempre brillando, siempre con el ánimo, enfrentando los problemas, porque no vamos a decir que solamente por eso no, al contrario. Pero nada de frustrados ahí que qué voy a hacer, cuando que tenemos un Dios todopoderoso ahí que está solamente esperando que actuemos, que tengamos fe, que creamos. Y no andemos como el pueblo de Israel solamente dando vueltas y vueltas, porque si actuamos en la carne, tenemos que orar. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro y a aquellos muchachos, oren por lo menos una hora, porque la carne es débil. Si ustedes actúan y trabajan en la carne, van a quedar en vergüenza. Salgan de Gilgal, dejen de andar dando vueltas en vano y den el siguiente paso. Les digo, oren por lo menos una hora, porque la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. A cualquier hora el espíritu siempre está dispuesto. Dice. No pudieron orar ni siquiera una hora con el Señor cuando le iban a crucificar. Y se levantan y todos corren y Pedro ahí agarra una espada y echa trancazos. Después quedó avergonzado porque 3 veces negó al Señor. Vea, cuando el rey David enfrentó a Goliat, dice la palabra de Dios de que el rey Saúl, que era un hombre muy alto, tenía a todos los soldados de Judea y de los judíos, los israelitas,
Y todos estaban amedrentados, todos asustados con Goliat, porque Goliat decía, ¿para qué hacemos tanto escándalo de pelear todos ahí contra todos? Solo búsquenme uno que luche contra mí. Si me vence, pues nosotros le servimos a ustedes, pero si yo lo venzo a ese soldado que ustedes me echen, dice, pues ustedes nos sirven a nosotros. Y como era un gigante este Goliat, pues todos estaban ahí asustados y avergonzados porque eran gente de guerra. No eran tampoco civiles como nosotros, así nomás, que no, a veces no sabemos ni usar una arma. No, era gente de guerra. Había generales allí. Aparte del rey Saúl, había generales, había capitanes, había sargentos, y gente preparada de guerra. Sin embargo, ahí cuando se enfrentan a Goliat, solamente por el tamaño, todos avergonzados ahí. ¿Por qué? Porque lo querían enfrentar en la carne, con fuerzas de la carne, con armas de la carne. Y así es imposible. Pero aparece el rey David, un muchacho que de unos 17 años, que ni siquiera sabía de armas ni nada, ni le quedaba siquiera el traje de guerra. Y va con una Honda, una Honda para lanzar piedras. Agarró 5 piedras y con una que le dio en la frente a Goliat, lo tumbó y después con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Porque él se lo dijo, ahí tú vienes a mí con espada, con palos, con armas humanas, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Vamos a ver cómo nos va. Y acuérdese que los demonios le dijeron a aquellos hombres, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ustedes viven en la carne. Ustedes no pueden hacer nada contra nosotros porque viven en la carne. Ustedes son una vergüenza porque siempre se apoyan en la carne. Pero el rey David, él iba lleno del Espíritu porque había sido ungido como rey. Mire, la victoria. Después, en Israel, cuando regresan a Israel de esa batalla, las mujeres de Israel cantan una canción y dicen, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Se sintió avergonzado el rey Saúl y de ahí para adelante le tomó envidia y enojo y odio al rey David. Sansón, ahí está Sansón, podemos hablar de Sansón también. Un hombre que, no como las películas de Hollywood, de Superman, este sí era real, este Sansón. Dice que Dios le dio esa capacidad, ese poder. Arrancaba puertas de ciudades grandísimas de toneladas de peso. Mató a un león con las puras manos. Mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Porque tenía poder Sansón. Sin embargo, no pudo controlar su carne. Actuaba con su carne. Y una mujer lo dominó, Dalila. Acabó abriendo la boca cuando Dios le dijo que no revelara su secreto. Porque Dios había hecho un pacto con él y con sus padres. Nunca le corten el pelo a este muchacho. Que nunca tome vino tampoco. Pero andaba siempre en la carne. Cuando hacía esas cosas era porque andaba en el espíritu. Podemos ver entonces la diferencia. Una persona cuando vive en el espíritu, las cosas que puede hacer Dios a través de ella. Pero cuando caen los deseos de la carne es una tragedia completa. Le cortó el pelo, perdió la fuerza porque quebrantó el pacto con Dios. Y lo primero que hicieron los filisteos cuando lo agarran y lo ponen de esclavo allá a moler maíz en un molino, lo primero que hacen es sacarle los ojos. Porque con los ojos era con lo que se engañaba él, veía lo que no tenía que andar viendo. Así que ahí está, tenemos que salir de Gilgal. Y por eso es que el Señor va a transformar nuestro cuerpo de humillación, nuestro cuerpo que fácilmente puede ser avergonzado por un igual al que Él tiene. Imagínense qué promesa la que Dios nos da para que nos esforcemos. ¿Dónde le van a ofrecer este tipo de ciudadanía? Solamente el Señor Jesús. Por eso, si usted no conoce a Cristo, acéptelo como Señor y Salvador. En esta oportunidad no la deje pasar, no deje que el tiempo corra. Porque a veces podemos estar como el ladrón de la cruz, no nos queda mucho tiempo, es mejor aprovechar cuando se nos da la oportunidad. Si usted quiere hacer esta oración, diga, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que soy pecador, reconozco que vivo en un cuerpo que está limitado, que fácilmente se cansa y que me hace pecar. Reconozco que soy pecador, pero vengo ante ti y te pido perdón, que me limpies, que me fortalezcas y que me ayudes a vivir el estilo de vida que tú demandas en el Espíritu. Gracias te doy por tu misericordia, Señor Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, dice la palabra de Dios, que usted ha nacido de nuevo, he aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es por la fe en Cristo Jesús. Así que lo dejamos con esta enseñanza, esperamos que le sea de bendición.
Gracias a todas las personas que nos ayudan para que esto sea posible y ayúdenos a orar mucho para que todo esto llegue a muchas personas que les hace falta en cualquier parte donde pueda haber servicio de redes sociales. Así que su oración es de muchísima ayuda y esperamos serle de bendición y aquí nos vemos la próxima semana. Bendiciones.